Me llamo Carmen, tengo 74 años, y hace 7 años sufrí un ictus. Una mañana cualquiera. Un desayuno o una sensación rara en la mano, una palabra que no me salió. Luego el suelo. Luego la ambulancia. Luego nada. Estuve hospitalizada 13 días. El primer día que me pusieron frente al espejo en la cama, con ayuda, no me reconocí. Mi cara era la misma, pero no me sentía yo. El brazo derecho no respondía. La pierna no quería sostenerme. Y dentro de mi cabeza, todo era una mezcla de miedo, rabia y silencio. El médico fue claro. El daño no ha sido masivo, pero necesitarás tiempo. Mucho tiempo. Y constancia. ¿Constancia? Yo apenas podía sentarme sin marearme. ¿Y me hablaban de constancia? Me llevaron a rehabilitación. No en un gran centro ni con máquinas modernas. Una sala pequeña, con otras personas como yo. Algunos más jóvenes, otros más graves. Ahí conocí a Pilar, una fisioterapeuta que nunca levantaba la voz, pero miraba como si supiera exactamente lo que pensabas. El segundo día, cuando vio que apenas podía cerrar la mano, me dijo: esto no va de fuerza. Va de repetir. Aunque no veas resultados. Aunque duela. Aunque te dé vergüenza. No lo entendí entonces. Lo entendí después. Volví a casa con un andador, una lista de ejercicios, y una nota de alta que decía: pronóstico favorable si hay colaboración del paciente. Esa frase me daba vueltas en la cabeza. Si hay colaboración del paciente. Como si dependiera solo de mí. Como si tuviera que convertirme en entrenadora de mi propio cuerpo. Cuando apenas podía subir 2 escalones. Mi hija me ayudaba. Los primeros días. Pero ella trabajaba. Y tenía su familia. Yo tenía que hacer algo sola. Y ahí empezó lo único que realmente cambió mi recuperación. No fue una pastilla. No fue una técnica. No fue un milagro. Fue un gesto. Una mañana, todavía en pijama, miré mi mano derecha, la que no podía cerrar, y dije: vamos a tocarnos. Y con la otra mano, la izquierda, que sí funcionaba, empecé a frotar, a presionar, a masajear. Sin ciencia. Sin ritmo. Solo contacto. Pasé 10 minutos así. Acariciando. Presionando. Nombrando mentalmente cada parte: dedo, palma, muñeca, brazo. Fue lo único que hice ese día que me hizo sentir que estaba viva. Desde entonces, cada mañana, lo primero que hago es tocar mi propio cuerpo. Aunque no se mueva. Aunque no responda. Lo toco. Lo reconozco. Lo llamo. Empecé con el brazo derecho. Después la pierna. Después la cara. Todo el lado afectado. Al principio no sentía nada. Después calor. Luego cosquillas. Y un día, sin saber cómo, el dedo índice se movió solo. Lloré. Sola, en silencio. Pero lloré. Porque no fue casualidad. Fue ese gesto diario. Mi manera de no desaparecer de mí misma. Los médicos me daban ejercicios. Las enfermeras me daban pautas. Pero nadie me dio ese contacto. Nadie me dijo: háblale a tu cuerpo. Nadie me enseñó a quedarme con él, cuando no podía usarlo. Yo lo inventé. O lo recordé. Porque de niña, cuando me dolía algo, mi madre me frotaba fuerte la zona. Decía: para que el cuerpo sepa que estás ahí. Y eso hacía yo ahora. A los 67 años. Como si mi cuerpo fuera un niño asustado que necesitaba saber que yo no lo iba a dejar. Pasaron los meses. Recuperé la movilidad parcial. Pude caminar sin bastón. Pude agarrar un vaso. Pude atarme los zapatos. No perfectamente. No sin esfuerzo. Pero pude. Y cada avance, cada logro, cada microvuelta a la autonomía. Empezaba en ese momento silencioso cada mañana. En el que yo me tocaba, me hablaba y me decía: aquí estás. Todavía eres tú.
Durante los primeros meses después del ictus, no había progreso espectacular. Y eso era lo más duro. Uno espera señales claras, mejoras visibles. Pero no las hay. Lo que sí había eran pequeños cambios que solo yo notaba. La textura de la piel. La sensación al tocar ciertas zonas. Un pequeño temblor donde antes no había nada. Un dedo que se flexionaba apenas unos milímetros. A veces pensaba, esto no sirve de nada. Pero otra voz dentro de mí decía, sigue. Y seguía. Mi hija me apoyaba como podía. Pero tenía sus cosas, su ritmo, sus prisas. Yo necesitaba algo que no venía de fuera. Algo que me conectara conmigo. Por eso ese momento matutino se volvió sagrado. Me sentaba en la cama, con una toalla suave o con las manos desnudas, y comenzaba mi recorrido. No era un masaje profesional. Era mi manera de decirle al cuerpo. Estoy aquí. Aún te reconozco. No me he ido. No sé si era mente, piel, nervios o fe. Pero funcionaba. Un día al tercer mes, logré abrir una puerta sin ayuda. Fue una puerta pequeña. Literalmente. La de la cocina. Pero para mí fue un puente entero. Llamé a mi hija. Lloró. Y me dijo. Mamá, tú vas a salir de esta. Lo sabía. Yo no dije nada. Porque no lo sabía. Solo sabía que no me iba a rendir. Y cada mañana volvía a empezar. Con ese gesto. Con ese contacto. Con ese pequeño acto de fidelidad hacia mí misma. A los 6 meses el médico de cabecera revisó mis avances. Me miró con los ojos entrecerrados, como buscando algo que no encajaba. ¿Usted ha hecho algo más aparte de la rehabilitación habitual? Nada raro, doctor. Solo me tocó mucho. Se rió. Pensó que era una broma. Pero no lo era. Yo había entendido algo que a muchos se les escapa. Que el cuerpo no es una máquina. Y que la recuperación no es solo muscular, sino también emocional, energética, íntima. Después de un año caminaba sin ayuda. A paso lento pero firme. Ya podía cocinar, hacer la compra, poner una lavadora. No corría. No bailaba. Pero me sentía entera. Y aún así seguía con mi ritual. No lo dejé cuando mejoré. Porque no lo hacía para curarme. Lo hacía para estar en mí. Cada mañana frotaba, presionaba, acariciaba mi cuerpo como quien cuida una planta. No esperaba milagros. Esperaba presencia. Y la presencia vino. No como un trueno. Sino como una brisa que poco a poco me devolvía la fuerza. No faltaban personas que me decían. Eso no tiene base científica. Es un placebo. Solo estás perdiendo el tiempo. Pero nadie entendía que ese tiempo era lo único que me sostenía. Era mío. Era íntimo. Era real. ¿Y si funcionaba? ¿Qué más daba como lo llamaran? Una vecina me vio un día caminando por el pasillo del edificio. No me había visto desde el ictus. Pero Carmen, estás igual. ¿Cómo hiciste? Me encogí de hombros. Me agarré de lo que tenía. ¿Y qué tenías? A mí. Con el tiempo fui sumando cosas, respiraciones profundas, estiramientos suaves, pequeñas caminatas. Pero todo seguía comenzando igual. Con mis manos. Con mi contacto. Con mi atención. Era como encender la luz desde dentro. Y si un día me saltaba el ritual, lo notaba. Estaba más torpe. Más tensa. Más lejana de mí. Era como si mi cuerpo me dijera. No me vas a saludar hoy. No sé cuánto le debo a ese gesto. No sé si fue eso o todo lo demás. Pero sí sé que esa costumbre fue el hilo que me sostuvo cuando todo parecía romperse. Y aún hoy, cuando ya nadie habla del ictus, cuando parezco recuperada. Yo sigo cada mañana con mi momento. A veces dura 10 minutos. A veces solo 3. Pero lo hago. Porque me recuerda que estoy aquí. Que sigo siendo yo. Que mi cuerpo me escucha.
Si yo también lo escucho. Una tarde, mientras me tomaba un café sentada en el balcón, me descubrí mirando mis propias manos. Las dos. La buena y la que un día no respondía. Y pensé. Volvieron a ser mías. Puede parecer exagerado, pero después del ictus, sentía que una parte de mí ya no era parte de mí. Como si ese lado del cuerpo perteneciera a otra persona. Como si lo tuviera prestado. Recuperar el movimiento no fue solo muscular. Fue recuperar el sentido de pertenencia. Mis manos volvían a ser mis manos. Mis piernas, mis piernas. Mi cuerpo, mi casa otra vez. Empecé a escribir pequeños registros. No un diario. Solo frases sueltas. Observaciones. Hoy no necesité ayuda para abotonar la blusa. Sentí la planta del pie derecho al pisar descalza. Fui al mercado sola por primera vez. Escribirlo me daba perspectiva. Y sobre todo me recordaba que aunque los avances eran pequeños, eran avances. Y esa suma de pequeños logros era lo que sostenía mi esperanza. Una vez, mi hija trajo a una de sus amigas a casa. Mientras tomábamos té, la amiga, una mujer amable, pero con prisas en los ojos, me preguntó: ¿Y usted qué hizo para recuperarse también, doña Carmen? ¿Alguna terapia alternativa? ¿Algún tratamiento especial? Pensé un momento. No quería sonar cursi. Le contesté. Me toqué. Cada día. Con respeto. Con paciencia. Y con amor. Se quedó en silencio. Creo que no supo si yo hablaba en serio. Pero yo sí. Porque entendí que nadie se sana desde el desprecio. Nadie vuelve a habitar un cuerpo que no se siente querido. Y eso fue lo que hice. Amar lo que me quedaba de mí. Y desde ahí, reconstruirme. La gente ve el resultado. Me ven caminando, hablando, haciendo cosas sola. Lo que no ven son las miles de mañanas en bata de casa. Las lágrimas silenciosas. La rabia de no poder girar una llave. El cansancio de tener que explicar que sí, estoy mejor, pero no es lo mismo. Lo que no ven es que sigo luchando. No contra la enfermedad. Contra el olvido de mí misma. Porque no hay mayor riesgo después de un ictus que pensar que ya no eres quien eras. Y ahí es donde muchas personas se pierden. Yo no quería perderme. Y por eso cada mañana, repetía ese gesto. Como quien planta una semilla sin saber si brotará, pero la planta igual. Hoy puedo decir algo que nunca imaginé decir. Estoy más conectada con mi cuerpo que antes del ictus. Porque antes lo usaba sin pensar. Cocinaba, caminaba, hacía tareas, todo sin prestar atención. Mi cuerpo era una herramienta. Ahora, es un lugar. Es mi espacio. Es lo que me queda. Y lo respeto como se respeta una casa frágil, pero llena de recuerdos. Y por eso cuando me preguntan qué consejo daría a quien está pasando por una recuperación lenta, siempre digo lo mismo. No esperes resultados. Espera el momento de volver a sentirte tú. Y hasta que eso llegue, háblale a tu cuerpo como si fuera un niño perdido. No lo sueltes. No lo juzgues. Solo acompáñalo. Cada día. Con tus manos. Con tu voz. Con lo que tengas. Durante un tiempo mi objetivo era claro. Volver a ser la Carmen de antes. La que cocinaba sin pensar. La que limpiaba toda la casa en una mañana. La que subía escaleras sin contar los escalones. Pero con el tiempo entendí algo que me costó aceptar. Esa Carmen ya no volvería. Y no por el cuerpo. Por la vida misma. Lo que viví me cambió. Y volver a lo de antes no solo era imposible. Era innecesario. Porque ahora veía las cosas de otra forma. Ahora me escuchaba. Antes todo era automático. Rutina, tareas, dar. Ahora, me levantaba despacio. Me tocaba con cuidado. Y agradecía estar ahí. Muchos dicen que el cuerpo habla. Yo creo que el cuerpo primero susurra. Y si no lo escuchas te grita. Mi cuerpo me había gritado con ese ictus.
Y yo finalmente aprendí a escucharlo. No con miedo. Con respeto. Había días en que no quería moverme. No por dolor. Sino porque sentía que necesitaba estar quieta. Y me quedaba. Sin culpa. Porque aprendí que descansar también es parte de la recuperación. Que hacer nada no es rendirse. Es escuchar lo que no se ve. Poco a poco volví a salir más. Primero al pasillo. Luego a la esquina. Luego a la panadería de la señora Clara. Un día me senté en un banco y vi pasar a una madre con su hija. La niña tropezó, se cayó, y la madre la levantó frotándole la pierna con las dos manos. Le decía, tranquila, tranquila, aquí estoy. Se me hizo un nudo en la garganta. Porque entendí que eso era exactamente lo que yo había hecho conmigo misma. Yo había sido mi propia madre. Me había levantado, tocado, calmado. Y eso no es poca cosa. Eso es lo que me salvó. Un día, mi hija me preguntó: «Mamá, ¿tú crees que alguna vez volverás a estar como antes?» Y le dije: «No quiero estar como antes. Quiero estar como estoy ahora, pero sin miedo». Me miró raro. Pero luego entendió. Porque había dejado de buscar volver. Y empecé a construir otra versión de mí. Más lenta. Más atenta. Más presente. Con el tiempo me empecé a dar cuenta de que mi pequeño gesto matutino había mutado. Ya no era solo frotar el cuerpo. Era como una ceremonia breve. Mi manera de decir, aquí estoy, soy yo, y este cuerpo sigue siendo mi casa. A veces hasta le hablo en voz alta. Gracias por sostenerme hoy. Perdón por no escucharte ayer. Vamos paso a paso como siempre. Sí, suena raro. Pero, ¿sabes qué? Funciona. Porque me hace sentir acompañada. Acompañada por mí misma. Hoy en día, aún hay cosas que no puedo hacer como antes. Mi mano derecha nunca recuperó del todo la fuerza. Me canso más fácil. Y a veces la memoria me juega bromas. Pero no vivo esperando volver a lo normal. Ahora vivo desde mi nuevo normal. Y ese normal me gusta. No es perfecto. Pero es real. Y es mío. Ya pasaron 7 años desde el ictus. Parece una frase rápida. 7 años. 7 inviernos. 7 primaveras. 7 veces que florecieron las plantas del balcón que yo misma volví a cuidar, aunque al principio tuviera que regarlas con la mano izquierda. Hoy puedo decir que no soy la misma de antes. Pero tampoco soy la que muchos imaginan cuando escuchan superviviente de un ictus. Porque yo no luché con banderas ni con fuerza descomunal. Yo resistí a mi manera. Despacio. Silenciosa. Terco suave, como dicen los gallegos. En estos 7 años aprendí muchas cosas que ningún médico me enseñó. Y no lo digo con reproche. Los médicos hicieron lo suyo. Me diagnosticaron, me medicaron, me estabilizaron. Pero hubo una parte de la recuperación que nadie cubría. Esa parte invisible que empieza cuando te dejan sola en casa. Con miedo, con dudas, con un cuerpo extraño y una mente llena de preguntas. Y ahí no había guía. Ahí solo estaba yo, y mis manos. Recuerdo una tarde cualquiera. Había ido al supermercado sola. Llevaba tiempo sin hacerlo. Logré empujar el carrito, agarrar una bolsa de arroz, pagar con el cambio justo. Volví a casa sudando, cansada pero viva. Y me senté frente al espejo. No para peinarme. Solo para verme. Me miré durante un rato largo. Y dije en voz baja: «Volviste. No a lo de antes. Sino a mí». Mi relación con mi cuerpo cambió. Ya no lo veo como algo que debe rendir. Ni como un instrumento que tiene que volver a funcionar. Lo veo como un compañero de vida. Con heridas. Con historia. Con memoria. Lo trato con respeto. Lo toco con cuidado. Le hablo. Sí, suena extraño. Pero créeme. Hablarle al cuerpo sana más que 1000 terapias.
Mucha gente me preguntó si hice yoga, si tomé suplementos, si fui a alguna clínica especial. Y siempre digo lo mismo. Lo único que hice fue tocarme cada día. Con paciencia. Con atención. Con amor. Y no rendirme el día siguiente. Eso fue mi medicina. ¿Tuve días malos? Por supuesto. Hubo mañanas en las que no quería levantarme. Días en que la pierna temblaba, la mano se torcía, la cabeza no respondía. Pero incluso en esos días me daba ese rato. Ese momento solo mío. Donde no hacía ejercicios. No leía. No hablaba con nadie. Solo me sentaba. Y me reconocía. Una vecina me dijo una vez. Tú siempre fuiste fuerte. Y no. No lo soy. Soy frágil. Lloro fácil. Me asusto fácil. Pero aprendí que la fortaleza no está en no romperse. Está en quedarse con una misma cuando eso pasa. Y volver a armarse con lo que haya. Ahora tengo una rutina distinta. Sigo haciendo mi gesto de cada mañana. Tardo menos. Pero lo hago con el mismo sentido. Me siento al borde de la cama. Respiro. Y paso mis manos por mi piel. No con fuerza. No con prisa. Solo para recordarme que estoy viva. Que estoy aquí. Que este cuerpo aún me pertenece. Mi hija me preguntó hace poco. Mamá, ¿y si algún día te pasa otra vez? Y le respondí. Entonces volveré a empezar. Ya sé cómo hacerlo. No busco inspirar a nadie. No tengo fórmulas. No tengo recetas. No tengo grandes lecciones. Solo tengo una verdad mía, pequeña, simple pero real. Cada mañana me toqué el cuerpo como quien toca la puerta de una casa. Y con el tiempo esa casa volvió a abrirse. Eso fue todo. Y para mí, eso fue suficiente. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Tal vez esto no sirva para todos. Pero si tú también estás pasando por algo duro, algo que te desarma. Solo te quiero decir esto. No esperes a que otros te salven. Haz lo poco que puedas. Pero hazlo todos los días. Y hazlo contigo. Porque a veces, lo más sanador no es curarse. Es no soltarse a uno mismo. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal. Aquí contamos lo que se vive de verdad, cuando nadie está mirando.